La mayoría de las personas que están invirtiendo hoy van a perder una parte significativa de su patrimonio en los próximos meses. Y lo más grave no es la pérdida en sí, es que no van a entender por qué ocurrió hasta que ya sea demasiado tarde para hacer algo al respecto. Pero hay un grupo que va a salir de este periodo en una posición financiera considerablemente mejor que cuando entró. No porque tenga información privilegiada, no porque haya adivinado el momento exacto, sino porque entiende cómo funciona realmente el dinero cuando los mercados caen. La diferencia entre esos dos grupos se reduce a un solo concepto: el interés compuesto. Y la forma en que se comporta durante una caída del mercado es exactamente lo contrario de lo que la mayoría de las personas intuye. Hablemos de lo que está ocurriendo en los mercados globales en este momento, porque ignorarlo sería irresponsable. A inicios de 2026, el S&P 500, el índice que agrupa a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha tenido una racha histórica de valorización. El problema es que los precios de las acciones han subido mucho más rápido que las ganancias reales de las empresas que representan. Eso crea una brecha entre el precio que el mercado paga y el valor real de lo que está comprando. Existe una métrica llamada el ratio de Shiller que mide qué tan caro está el mercado en comparación con las ganancias promedio de las empresas durante los últimos 10 años, cuando ese indicador ha alcanzado los niveles actuales en el pasado. En 1929, en el año 2000 antes del colapso de las .com, en 2007 antes de la crisis financiera global, lo que siguió fue una corrección significativa. Esto no es una profecía. Nadie puede predecir con exactitud cuándo ocurrirá una caída ni cuánto durará. Pero los datos históricos indican que el riesgo es real y que ignorarlo es la peor decisión que se puede tomar en este momento. La pregunta entonces no es si preocuparse. La pregunta es ¿qué hacer? Y aquí es exactamente donde la mayoría se equivoca de forma costosa. El instinto más común cuando se anticipa una caída del mercado es sacar el dinero, moverlo a efectivo y esperar a que todo se calme para volver a entrar. Suena prudente, parece inteligente. En la práctica, es uno de los errores financieros más caros que existe, y los datos lo demuestran con una claridad que no deja espacio para interpretación. Para entender por qué, primero hay que entender cómo funciona el interés compuesto de verdad, no como concepto abstracto, sino en números concretos. El interés compuesto significa que los rendimientos de una inversión generan sus propios rendimientos. Si se invierten $10,000 y crecen un 10%, se tienen 11,000. Al año siguiente, ese 10% no se aplica solo sobre los 10,000 originales. Se aplica sobre los 11,000 completos. Entonces se ganan 1,100 en lugar de 1,000. El tercer año, el 10% se aplica sobre 12,100. Y así sucesivamente, cada año sobre una base más grande. En periodos cortos, eso no impresiona. Pero dado suficiente tiempo, los números se vuelven difíciles de creer. Esos mismos $10,000 invertidos con un rendimiento promedio anual del 10%, que es aproximadamente el rendimiento histórico del S&P 500 ajustado a largo plazo, se convierten en $67,000 después de 20 años, en $174,000 después de 30 años, en casi $453,000 después de 40 años. Una sola inversión inicial, sin agregar nada más, multiplicada por más de 45 veces. El tiempo es el motor, no la inteligencia, no el timing perfecto, el tiempo. Y esto lleva directamente al punto más crítico de todo el análisis. Fidelity, una de las administradoras de fondos más grandes del mundo, realizó un estudio que analizó qué habría ocurrido con $10,000 invertidos en un fondo indexado del S&P 500 desde enero de 1980 hasta diciembre de 2022. 42 años de inversión continua. Si el inversor simplemente dejó el dinero sin tocarlo durante todo ese periodo, terminó con poco más de $1,000,000.
Pero si ese mismo inversor se perdió solo los 5 mejores días de negociación durante esos 42 años, 5 días de más de 10.000 días de mercado abierto, el resultado cayó a $671,000, una diferencia de más de $330,000 por perderse 5 días. Si se perdió los 50 mejores días, el resultado fue de apenas $76,000. Una diferencia de $924,000 por perderse 50 días en más de 4 décadas. Lo que hace ese dato especialmente relevante para este análisis es lo siguiente: los mejores días del mercado ocurren casi siempre durante las caídas o inmediatamente después de ellas, cuando el pánico está en su punto máximo, cuando los titulares son más aterradores, cuando todo el mundo está convencido de que el sistema se rompe. Esos son con frecuencia los días de mayor recuperación. Quien vendió todo y se movió a efectivo por miedo no solo aseguró pérdidas en papel, se perdió los días que más contribuyen al rendimiento compuesto de largo plazo. Y esa ausencia de esos días no es un tropiezo temporal, rompe la cadena del compuesto que se tardó años en construir. Ahora veamos el otro escenario. ¿Qué ocurre con quien no vende y sigue comprando durante la caída? Existe una estrategia llamada inversión periódica o promedio del costo en dólares. En términos simples, significa invertir una cantidad fija de forma regular, independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Cuando el mercado está alto, esa cantidad fija compra menos participaciones. Cuando el mercado está bajo, esa misma cantidad compra más. Con el tiempo, esto reduce el costo promedio por participación, y cuando el mercado se recupera, como históricamente siempre ha ocurrido, quien acumuló participaciones a precios bajos se beneficia de forma desproporcionada respecto a quien solo compró en los momentos de euforia. Durante la crisis financiera de 2008, el S&P 500 cayó aproximadamente un 57% desde su pico en octubre de 2007 hasta su punto más bajo en marzo de 2009. Un inversor que mantuvo contribuciones mensuales de $500 durante todo ese periodo estuvo comprando participaciones a precios dramáticamente reducidos en los peores meses de la caída. Para cuando el mercado se recuperó completamente en 2013, ese inversor no solo había recuperado pérdidas, había acumulado tantas participaciones a bajo precio que su portafolio había crecido significativamente más allá del punto de partida previo a la crisis. Eso es el compuesto trabajando a favor durante una caída, no a pesar de ella. Toda crisis de mercado tiende a atravesar 3 fases reconocibles. Entenderlas permite mantener la racionalidad cuando las emociones están al máximo. La primera fase es la euforia antes de la caída. Los precios están altos. El optimismo domina. Todo parece indicar que el mercado seguirá subiendo indefinidamente. Es posible que en este momento estemos saliendo de esa fase a nivel global. En esta etapa, lo más importante no es vender todo, es revisar los fundamentos. Verificar que se cuenta con un fondo de emergencia de entre 3 y 6 meses de gastos básicos en un instrumento líquido y de bajo riesgo. En el contexto latinoamericano, eso puede ser un fondo de mercado de dinero, CETES en México, fondos de deuda de corto plazo en Colombia o Chile, cualquier instrumento que mantenga la liquidez sin exposición al riesgo de mercado. Este fondo no es inversión, es protección. Su función es garantizar que ante una pérdida de ingreso durante la caída, no sea necesario liquidar inversiones en el peor momento. También en esta etapa es el momento de revisar la concentración del portafolio. Un portafolio donde una sola acción o un solo sector representa más del 40% o 50% del total no está diversificado. Está concentrado en un riesgo específico. La diversificación no elimina las pérdidas durante una caída, pero impide que una sola caída en un sector destruya todo lo acumulado. Y si se tiene deuda invertida,
lo que se conoce como operar con margen o apalancamiento. Reducirla antes de que llegue la volatilidad es crítico. Una caída significativa con apalancamiento puede generar pérdidas que superen el capital original y forzar ventas en el momento más inoportuno. La segunda fase es la caída en sí misma, y esta es la más difícil, no por la matemática. La matemática en realidad es simple. Comprar barato es mejor que comprar caro. La dificultad es psicológica. Ver el portafolio caer un 30%, un 40%, un 50%, activa respuestas emocionales que el cerebro humano no distingue fácilmente de una amenaza real. Cada instinto dice que hay que hacer algo, que hay que parar la caída, que hay que salir. La clave para atravesar esta fase sin cometer el error costoso es tener claridad sobre por qué se posee lo que se posee. Para quien invierte en fondos indexados diversificados, no está apostando al éxito de una empresa individual. Está apostando al desempeño colectivo de cientos o miles de empresas. Para que esa inversión llegue a cero de forma permanente, esas empresas tendrían que desaparecer todas al mismo tiempo de forma irreversible. En ese escenario, el portafolio sería el menor de los problemas. Históricamente, el mercado americano ha recuperado el 100% de sus caídas en todos los episodios documentados. El mercado bajista promedio ha durado aproximadamente 289 días. El mercado alcista que sigue ha durado en promedio más de 900 días. Las recuperaciones son siempre más largas y más fuertes que las caídas. En esta fase, el trabajo es uno, no vender. Y si existe capacidad, seguir comprando. Cada aporte mensual compra más participaciones cuando los precios están bajos. Cada participación acumulada en la caída es una ganancia amplificada cuando llega la recuperación. La tercera fase es la recuperación, y es la fase donde el efecto del compuesto se hace visible de forma dramática. Después de una caída, los mercados históricamente no solo regresan al punto previo, lo superan. Eso ocurrió después de la caída del mercado en 1987, después del colapso de las .com en 2000, después de la crisis financiera de 2008 y después del desplome pandémico de 2020. La caída de 2020 es el ejemplo más reciente y más ilustrativo. El S&P 500 cayó aproximadamente un 34% en pocas semanas entre febrero y marzo de ese año. La velocidad y la magnitud generaron pánico real. Los medios estaban llenos de proyecciones catastróficas. Para agosto del mismo año, solo 5 meses después, el mercado no solo había recuperado todo lo perdido, había alcanzado nuevos máximos históricos. Quienes vendieron en marzo de 2020 aseguraron pérdidas reales y se perdieron una de las recuperaciones más rápidas en la historia de los mercados modernos. Quienes se mantuvieron y siguieron comprando salieron de 2020 en una posición patrimonial significativamente mejor que con la que entraron. Para que todo esto quede en términos absolutamente concretos, veamos dos personas en la misma situación con decisiones diferentes. Ambas tienen 40 años. Ambas tienen el equivalente a $20,000 invertidos en fondos diversificados. Ambas contribuyen $300 mensuales. La única diferencia es lo que hacen cuando llega la caída de 2026. La primera persona entra en pánico. El mercado cae un 40% y mueve todo a efectivo en el momento de mayor incertidumbre. Se mantiene fuera del mercado durante 2 años esperando señales de estabilización. Finalmente vuelve a invertir en 2028 cuando todo parece más tranquilo, pero ya se perdió los mejores días de la recuperación y entró de nuevo a precios más altos. La segunda persona no hace nada diferente. Mantiene sus $300 mensuales sin interrupción. Durante los meses más profundos de la caída, esos $300 compran significativamente más participaciones que antes. Cuando llega la recuperación, esas participaciones adicionales acumuladas a bajo precio
comienzan a crecer con el mercado. A los 65 años, asumiendo el rendimiento histórico promedio del 10% anual, la segunda persona podría tener entre $200,000 y $400,000 más que la primera, generados exclusivamente por la diferencia en comportamiento durante 2 años de crisis. Ese es el costo del pánico, no un tropiezo menor, una diferencia que puede definir la calidad de vida en el retiro, y esto conecta directamente con lo que más importa de cara a los próximos meses. La acción más poderosa que se puede tomar antes de que llegue una corrección no es encontrar el activo perfecto, ni adivinar el momento exacto de la caída. Es construir el sistema que permita mantenerse firme cuando todo indique que hay que salir. Ese sistema tiene 4 componentes. Primero, un fondo de emergencia sólido en instrumentos líquidos que garantice que ante cualquier interrupción de ingreso no será necesario liquidar inversiones a precios deprimidos. En América Latina, donde la estabilidad laboral es más frágil y los sistemas de seguridad social son menos robustos que en economías desarrolladas, este colchón es especialmente crítico. Segundo, un portafolio genuinamente diversificado donde ninguna posición individual concentre un riesgo que una sola caída pueda destruir de forma irreparable. Tercero, la eliminación o reducción significativa de cualquier deuda de alto costo antes de que llegue la volatilidad. Una caída del mercado con deuda de tarjeta al 50% anual no es una oportunidad. Es una trampa que puede destruir años de construcción patrimonial. Cuarto, y es el más importante, una contribución mensual automática configurada para continuar independientemente de lo que haga el mercado. No una inversión que se revisa cada semana y se ajusta según el estado de ánimo o los titulares. Una contribución sistemática que sigue su curso en los meses buenos y en los meses aterradores por igual. Esa automatización es lo que convierte la volatilidad de enemiga en aliada, porque cuando el mercado cae y la contribución mensual sigue llegando, cada peso o dólar compra más de lo que compraría en condiciones normales, y cada participación adicional acumulada en la caída representa una ganancia amplificada en la recuperación. Los inversores que mirarán hacia atrás y recordarán 2026 como un punto de inflexión en su trayectoria financiera no serán quienes encontraron el activo perfecto ni quienes salieron en el momento exacto. Serán quienes tuvieron el sistema, la claridad y la disciplina para mantenerse invertidos y seguir comprando mientras la mayoría vendía por miedo. Las caídas del mercado no son el enemigo del inversor de largo plazo. El pánico es el enemigo. Y el pánico se combate con preparación, no con predicciones. El compuesto no distingue entre épocas de euforia y épocas de crisis. Solo distingue entre quién se mantiene en el juego y quién sale. Y esa diferencia, sostenida durante décadas, es la que separa a quienes construyen patrimonio real de quienes simplemente sobreviven los ciclos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este episodio te dio claridad sobre cómo posicionarte frente a lo que viene, compártelo con quien lo necesite escuchar. Nos vemos en el próximo episodio de La Curva del Profit.